Hola personitas mágicas del internet, yo soy Lida y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy traigo un video que espero sea muy cortito pero al mismo tiempo sea muy funcional, y es que hoy vamos a hablar acerca de cómo ser una baby witch y no fallar en el intento. Pero vamos a empezar por definir qué es una baby witch. Baby witch es un tema nuevo, es un tema que está en tendencia y que ha tenido su auge gracias a las redes sociales como TikTok o Instagram. En realidad, baby witch es un término que se utiliza para referirse o referirnos a brujas aprendices. En lo personal es un término que no me gusta mucho porque yo no creo que exista una bruja que deje de ser aprendiz en algún punto de su vida. Las brujas estamos aprendiendo constantemente y nuestro aprendizaje es continuo y es para toda la vida. Así es que realmente no creo que exista alguien que pueda decir que ya lo sabe todo, todas somos aprendices, todas estamos aprendiendo, pero Baby Witch es un término muy común y muy de moda, muy en tendencia, así que vamos a utilizar. Antes de empezar, quisiera decirte que la magia y la brujería no es algo que se aprenda en un mes, en 2 meses, en 6 meses o incluso en 3 años. La magia y la brujería es un aprendizaje constante, como te lo dije hace un momento, así que espero que estés viendo este video con total responsabilidad, seriedad y respeto hacia nuestras prácticas y creencias. Dicho esto, te voy a dar 5 puntos para que puedas iniciar en la magia y en la brujería y convertirte en una verdadera baby. Como punto número 1, te voy a sugerir que comiences por el principio. Comienza por definir tus temas de estudio, pero el principal de ellos es la historia de la magia y la brujería. Tienes que comenzar desde el principio, tienes que comenzar por entender qué significa y en qué consta la magia y la brujería, así como también tienes que comenzar por investigar y estudiar el recorrido de otras brujas. De esta manera vas a poder definir un significado propio, vas a poder entender y vas a poder decidir qué es lo que la brujería significa para ti. Como nota, es súper importante que siempre vayas a fuentes fidedignas y esas fuentes siempre van a ser los libros. No te quedes con lo que ves en TikTok o en redes sociales, sino que ve a buscar y ve a investigar más allá. La respuesta siempre la vas a encontrar en los libros y entre más antiguos sean los libros es muchísimo mejor. Número 2. Una vez que tengas bien definido lo que la magia y la brujería significan para ti, es momento de comenzar con otro tipo de estudios. Por ejemplo, los diferentes tipos de magia que existen, los usos y correspondencias de hierbas, plantas, cristales, minerales, etc., así como también las fases de la luna y los usos que se le dan a cada una de ellas. Te voy a dejar por aquí alguna tarjetita para que vayas a ver mi video acerca de magia lunar, por si te interesa conocer también acerca de ello. Es en este punto en el que puedes comenzar a investigar acerca de distintas tradiciones y distintas religiones. Eso te ayudará a identificar aquellas con las que te sientas más conectada y en algún momento o en algún punto puedas incluir dentro de tu práctica mágica. Además, aquí también vas a poder decidir si quieres practicar alguna religión independientemente de tu práctica mágica o si no la necesitas y si no la requieres. Es justo en este punto en el que también puedes reconocer con qué tradiciones y con qué culturas te sientes más familiarizada. Por ejemplo, puedes recurrir a la cultura celta, a la cultura griega, o incluso puedes aprender acerca de magia tradicional de tu propio país, por ejemplo, la magia tradicional mexicana. Cuando te hablo acerca de tradiciones y cuando te hablo acerca de culturas, también te estoy hablando de todo lo que conllevan estas tradiciones y estas culturas, desde sus prácticas hasta sus deidades. De esta manera, en algún futuro vas a poder conectar con alguna de ellas con las cuales hayas podido crear esa conexión. Llegando al número 3, por fin vamos a poder comenzar con la práctica. Este es el momento en el que vas a poder formar tu altar de bruja, tu armario de bruja o tu caja de bruja. Estos únicamente son espacios o sitios dedicados a tu práctica mágica.
en los cuales vas a poder colocar todas esas herramientas que te van a servir en algún punto cuando comiences a hacer rituales y hechizos. Quise poner este momento en el tercer paso porque se supone que ya investigaste y que ya aprendiste acerca de los usos y las correspondencias de las herramientas que vas a utilizar. Además, también ya sabes con qué tipo de magia te sientes más a gusto y con cuál de ellas vas a comenzar a trabajar. Es por esto que es en este momento en el que ya puedes decidir qué tipo de herramientas y qué tipo de materiales son los que tú necesitas para tu práctica mágica. Si ya te adelantaste y ya compraste un montón de cuarzos, inciensos y velas, no pasa nada, pero sí te recomiendo que antes de cualquier otra cosa, primero investigues a profundidad cuáles son sus usos y cuáles son las correspondencias de cada uno de estos elementos. Llegamos al número 4. Ahora que ya tienes todo el conocimiento y ahora que ya reuniste tus materiales, ahora que ya reuniste los materiales que necesitas para comenzar, es el momento de hacer tus primeros rituales y tus primeros hechizos. En este punto vas a poder aprender a hacer limpias energéticas y también es el momento para que aprendas a intencionar. Después de este momento vas a tener que aprender a proteger y después será el momento de juntar todo este conocimiento y comenzar con tus primeros hechizos y con tus primeros rituales. Como consejo, empieza con hechizos sencillos y que únicamente te involucren a ti. De esa manera vas a poder saber si lo que estás haciendo está funcionando o no. Y por fin llegamos al número 5. En este punto ya es momento de aprender a manejar y a trabajar con tu energía y a canalizar energías externas. Aquí es donde vas a poder reconocer y entrar en contacto con tus guías, estudiar y aprender algún tipo de mancia y también es el momento en el que muy probablemente podrás trabajar con deidades. Además, es en este punto en el que podrás realizar hechizos y rituales más avanzados y hechizos que incluso involucren a terceras personas. No intentes adelantarte a tu propio ritmo. Aprende a escucharte, aprende a conocerte, aprende a ser intuitiva. Tú misma sabrás cuál es el momento de dar cada paso y cuál es el momento de ir avanzando. No elijas un tipo de magia antes de conocer los diferentes tipos de magia que existen y tampoco elijas recorrer el sendero de la magia del caos o la magia ecléctica sin antes conocer las bases de la magia tradicional. Recuerda que para romper las reglas es necesario conocerlas primero. Tampoco intentes contactar con deidades cuando todavía no tienes un conocimiento previo. Las deidades van a encontrar el momento de trabajar contigo y serán ellas las que te llamen, no al revés. Y por último, no intentes hacer hechizos o rituales si todavía no has entendido lo que estás haciendo realmente. El conocimiento previo es fundamental para que los hechizos funcionen. Una recomendación más es que no hagas ningún tipo de práctica mágica si no te sientes segura de hacerlo. Trabaja antes que nada en reconocer tu poder interior y entender cuáles son las verdaderas bases de la magia y la brujería. Lo último que me queda por decirte es que recuerdes que la brujería es un camino personal, que cada bruja decide cómo hacerlo y lo único que estoy haciendo es darte una guía o una serie de pautas que puedes seguir para que tu camino y tu recorrido sea un poquito más fácil. Esto ha sido todo por hoy, espero que este video te haya gustado y que sea funcional. Bienvenida a este maravilloso camino. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, no olvides suscribirte a mi canal. Voy a estar subiendo muchísima información de este tipo más seguido, así que te agradecería mucho que te suscribas si es que este video te gustó. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Gracias por ser, gracias por estar. Paz, amor y magia.